¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. Como ya habréis podido adivinar todos los que visteis la última publicación en la pestaña de comunidad del canal, hoy toca vídeo de averías. En este caso se trata de un Fiat 500X del año 2017, motor diésel 1600 litros de 88 kilovatios con código de motor 55260384. La queja de nuestro cliente es luz 1000 encendida. ¿Qué os parece? Vamos a verlo, ¿sí? Pues venga, vamos al turrón. Bien, aquí tenemos nuestro pequeño Fiat X, ya no tan pequeño, ya ha crecido un poco. Y bueno, pues lo que nos informa el cliente es de que por la mañana, cuando arranca el vehículo, pues se queda el testigo de averías, la luz 1000, pues queda permanentemente encendido. Bien, comprobamos que efectivamente la luz permanece encendida y pasamos, como de costumbre, a realizar nuestra inspección preliminar. Aquí comprobamos la tensión de la batería y estado de la batería, muy importante. Comprobamos el estado del cableado, estado de arneses, conectores, líquidos, niveles, etcétera, etcétera, como ya sabéis. Como no encontramos pues ningún tipo de anomalía que sugiera la aparición de este LTC, pues bueno, pasamos a nuestra máquina de diagnosis y nos arroja el código de averías P0130. Aquí tenemos nuestro diagnóstico. En este caso nos arroja el P013000, sufijo 00. Como ya sabéis, este sufijo, cada fabricante pues le da su significado particular. Esto quiere decir que, bueno, pues dependiendo de este bit de estado, pues habrá diferentes formas de estado del DTC. Es decir, este DTC nos hace referencia a una avería en la sonda lambda y el bit de estado pues nos hará referencia a en qué posición, en qué estado se encuentra el componente cuando produce este DTC, o bien nos indicará en qué estado se encuentra el DTC. En este caso, por ejemplo, nos dice que está almacenado en memoria, es decir, que está presente. ¿Okay? La descripción de este código, bueno, pues diagnosis en el cableado de la sonda lambda anterior, circuito abierto, es decir, nos está diciendo que en alguna parte del circuito de la sonda lambda pues tendremos un circuito abierto, ¿vale? Y en concreto nos hace referencia a la sonda lambda anterior, es decir, la sonda lambda que está situada justamente a la salida del escape, la primera que encontramos en la línea de escape. Bueno, ¿cómo vamos a diagnosticar una sonda lambda? Pues yo creo que deberíamos de conocer un poquito el componente, ¿vale? Para diagnosticar correctamente una avería, pues debemos de conocer el componente, ¿vale? Cómo es, cómo trabaja y cómo funciona. Así que aquí vamos a ver muy por encima cómo es o qué es una sonda lambda y para qué sirve. Bueno, pues la sonda lambda es un componente de vital importancia, sobre todo en los motores gasolina, que está situada en la línea del escape y en la que nos va a medir la cantidad de oxígeno que hay en los gases de escape, convirtiendo esta medida en una señal eléctrica que mandará a la centralita, a
la PCM y que utilizará para regular la composición de la mezcla. Es decir, si esta sonda mide mal, pues la composición de la mezcla estará mal, ¿de acuerdo? Y tendremos un vehículo con mezclas muy ricas o mezclas muy pobres, ¿vale? Y unas emisiones fuera de medida totalmente. Así que aquí podéis ver la importancia de este tipo de sondas. Existen varios tipos de sondas lambda, ¿de acuerdo? Todo esto podremos verlo más detenidamente en un vídeo posterior, donde hablaremos de todas ellas y las describiremos con la mayor precisión posible. Bien, tenemos sondas lambda de circonio, sonda lambda de titanio y lo último que tenemos es la sonda lambda de banda ancha, que se utilizan sobre todo en motores diésel de última generación, debido a una particularidad que tienen en su forma de funcionar, las hace aptas e imprescindibles para los vehículos diésel de última generación que trabajan con mezclas muy pobres. Tan pobres que ninguna de las dos sondas anteriores son capaces de medir. Ahora que conocemos un poquito el componente, veamos por qué se nos genera este DDC. Bien, echando mano de nuestro manual de diagnosis, de nuestro programa de datos técnicos, bueno, pues vemos que la descripción del código P0130 nos habla del sensor calentador de oxígeno 1, bloque 1, circuito defectuoso. Como la causa probable, nos indica calentador inoperativo, mala conexión, cableado o el propio sensor calentado de oxígeno. Cuando nos habla de calentador inoperativo, pues nos hace referencia al elemento calefactor que hay incorporado dentro de la sonda lambda, ¿vale? No confundáis esto con una bujía de precalentamiento, con los calentadores famosos de los motores diésel, ¿ok? Bien, en esta otra descripción también nos dice que puede ser el cableado, el sensor o el PCM. Ya sabéis, las tres Marías, sota, caballo y rey: cableado, sensor o módulo. Y bien, si has llegado hasta aquí es porque supongo te está pareciendo interesante y te está gustando lo que estás viendo, así que suscríbete al canal y no olvides de darle like. Y continuamos con nuestra descripción del código. Pues tomamos nuestro diagrama de cableado, ¿vale? Que si prestamos atención nos daremos cuenta de que en el sensor de oxígeno, marcado como U1, pues tendremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cables. Amigos, tenemos 6 cables. ¿Por qué tenemos 6 cables? Bueno, pues tenemos 6 cables porque se trata de una sonda de banda ancha, la que vimos anteriormente. Es una sonda especial. Esta no funciona como las dos anteriores, como la de circonio y la de titanio.
acuerdo? Las sondas de circonio y de titanio pues funcionan entre unos valores de 0,2 a 0,8 o 0,1 a 0,9 voltios, ¿de acuerdo? Aprovechando la particularidad que tienen tanto el circonio como el titanio de su capacidad de absorción de iones, ¿de acuerdo? Volviéndose positivo o negativo dependiendo de la cantidad de oxígeno que haya en los gases de escape. Pero como ya dije antes, los motores diésel de última generación trabajan con mezclas extremadamente pobres que superan los valores de 0,1 a 0,8 voltios o 0,9 voltios, ¿de acuerdo? Y no siendo válidas las dos sondas de circonio y de titanio, y es necesario utilizar una sonda de banda ancha, como esta de aquí, que supera ampliamente este rango, pudiendo llegar a más de 2 voltios. Ok, por eso esta sonda de banda ancha es la que tenemos aquí y tiene 6 cables puestos que se componen de una resistencia, un elemento calefactor, tiene una cámara de medición y tiene una cámara de bombeo, ¿de acuerdo? Todo esto, si lo queréis, lo veremos en un vídeo posterior donde hablaremos y explicaremos específicamente cómo funciona este tipo de sondas, que es bastante interesante. Bien, pues ¿cómo diagnosticaremos esta avería? ¿Cómo diagnosticaremos esta sonda? Bien, puesto que el código de averías nos hace referencia directamente al elemento calefactor, pues lo que haremos será comprobar esta parte de la sonda, ¿vale? Es decir, nos centraremos en el terminal 4 y en el terminal 3 de la sonda. Por ahora nos vamos a olvidar de este resto, ¿de acuerdo? El código de avería nos hace referencia solo a esta parte del componente. Bien, para comprobar este elemento calefactor, bueno, pues este es muy sencillo, ¿vale? Lo que haremos será comprobaremos la resistencia interna y el suministro de tensión, ¿de acuerdo? Para ello, bueno, pues desconectaremos el conector y mediremos directamente entre el pin y el número 3 y el pin número 4 en el sensor, ¿vale? Los dos cables del sensor, mediremos la resistencia, ¿vale? El valor que tendremos deberá de estar entre 2 y 14 ohmios de una forma generalizada, ¿de acuerdo? Para cada fabricante pues tendremos que consultar exactamente cuál es este valor, pero como referencia orientativa pues tomaremos como bueno que entre 2 y 14 ohmios serán valores aceptables. Una vez que hemos comprobado la resistencia del elemento calefactor, pues comprobaremos el suministro de tensión que nos llega, que en este caso con contacto puesto pues debe de ser una tensión de 12 voltios, es decir, la tensión de la batería. Os muestro de nuevo el circuito para que veáis el pin 4, pues a través de este fusible, a través de este relé, pues nos llega corriente, ¿vale? Con borne 30, es decir, corriente directa de batería. Aquí en el pin número 3 tendremos la masa de la resistencia que nos llegará a través del pin B46 de la PCM, ¿vale? Y que se trata de una masa electrónica controlada por el PCM. Bueno, aquí cabría preguntarnos si es un elemento que está situado en la línea de escape,
va a estar caliente. Durante su funcionamiento pues se va a calentar además bastante, porque es necesario que lleve un elemento calefactor. Bueno, pues las primeras sondas Lambda pues no llevaban calefacción ninguna, pero por la particularidad de funcionamiento que tienen, es decir, las sondas Lambda solo funcionan por encima de los 300 grados, bueno, pues era necesario montarlas muy cerca de la salida de escape, muy cerca del motor, para que alcanzasen la temperatura de funcionamiento lo antes posible. ¿Qué ocurre? Que cuando montamos estas sondas tan cerca del motor, bueno, pues las tenemos sometidas a elevadas cargas térmicas. En cuenta que cuando el motor está funcionando a un régimen alto, pues la temperatura va a ser bastante alta. Bien, pues esto, como podéis imaginar, pues un elemento que se somete a elevadas cargas térmicas pues sufre bastante y se deteriora bastante. Entonces, montando una calefacción propia, bueno, pues podemos conseguir varias ventajas. En primer lugar, conseguiremos que la sonda alcance su temperatura de servicio en un tiempo menor. Y además las sondas que están calefactadas pues tienen un tiempo de reacción menor, con lo cual el motor estará contaminando durante un tiempo bastante menor. Según el tipo de sistema, esta calefacción, como ya hemos dicho antes, estará controlada por una señal del tipo PWM, es decir, una señal de amplitud modulada que está directamente controlada por la centralita del motor, por el PCM. Para poder ver este tipo de señal y comprobarla, pues utilizaremos un osciloscopio. Bien, una señal PWM es una señal de amplitud modulada que no es ni más ni menos que una señal del tipo cuadrada, ¿vale? Que lo que hará será darnos pulsos de masa durante pequeños intervalos de tiempo. Estos intervalos de tiempo serán decididos y controlados por la unidad del PCM, ¿de acuerdo? Consiguiendo de esta manera elevar la temperatura de una forma controlada, evitando así un alto consumo de corriente y un excesivo desgaste de los componentes de este sistema de control, es decir, tanto de la sonda como de la parte del PCM que controla la resistencia de calefacción. Es decir, en vez de hacer una conexión continua durante un periodo de tiempo determinado, lo que hace es dar pequeñas conexiones muy rápidas, pero muy cortas y muy continuas en un corto espacio de tiempo, logrando así pues alcanzar la temperatura de funcionamiento y teniendo así un control muy efectivo y muy eficiente de la temperatura que se necesita de alcanzar, que de la otra forma con un pulso continuo pues sería bastante complicado. Bien, la avería que teníamos en nuestra sonda Lambda, que no lo he dicho antes, bueno, pues cuando hicimos la comprobación de la resistencia del elemento calefactor entre el terminal 3 y el terminal 4,
pues teníamos un circuito abierto, es decir, la sonda, la resistencia del calefactor estaba cortada, estaba circuito abierto, estaba cortada, por eso se nos generaba el DTC. Así que bueno, puesto que no es posible de reparar el elemento calefactor por separado, es necesario sustituir la sonda. A la hora de sustituir la sonda, bueno, pues tendremos algunas precauciones durante su instalación. Como casi todos vosotros sabréis, pues la sonda lambda, como está situada en la línea de escape, pues suelen tener tendencia a agarrotarse y a tener bastante dificultad para sustituirla. Especialmente en algunos modelos, pues también el espacio disponible para poder trabajar es bastante reducido, lo cual complica en exceso esta operación. Cuando hayamos conseguido desmontar la sonda vieja, bueno, pues revisaremos con especial atención la rosca, puesto que si queda algún daño en la rosca o queda algún tipo de rebaba o algún tipo de suciedad, bueno, pues podría ocasionar que no consigamos una correcta instalación de la sonda nueva, pudiendo no efectuarse un correcto sellado, propiciando una fuga de gases o una admisión de aire no deseada que, bueno, pues podría engañar la señal que estamos midiendo. Entonces, pues como ya hemos dicho, tendremos especial precaución y revisaremos con atención la rosca, que limpiaremos y repasaremos con un macho de roscar si es necesario. En la instalación utilizaremos grasa especial para sondas lambda o la grasa que se suministra, teniendo también especial cuidado de que no manchemos la zona de medición, ¿de acuerdo? Procuraremos que la sonda de medición pues no se manche ni con agua, ni con aceite, grasa, productos de limpieza o productos para eliminar el óxido, puesto que esta zona está fabricada con un material que es poroso y que si manchamos con alguno de estos tipos de componentes, pues lo que haremos será impedir el correcto paso de electrones, como ya hemos dicho antes, y arruinaremos su funcionamiento. Así que tendremos mucho cuidado de no añadir ningún componente en esta zona, ¿ok? Como todos los componentes que instalamos en el vehículo, en el motor, bueno, pues nuestro par de apriete, ¿vale? Tendremos que respetar escrupulosamente el par de apriete de la sonda, ¿vale? Para garantizar una buena instalación y un buen sellado. A la hora de colocar el cable, pues tendremos que prestar atención de que no esté en contacto con zonas calientes o móviles y que no pase cerca de cantos afilados. Trataremos de hacer el montaje del modo más parecido posible al de la sonda original y comprobaremos que queda suficiente espacio entre los componentes móviles y los componentes fijos, y que quede suficientemente bien montado para que evitar, debido a que las vibraciones, se nos pueda desconectar. Este paso es importante, ¿vale? Aunque parezca obvio, pero hay todavía países, sitios donde todavía existen combustibles con plomo. Bien, no podemos utilizar combustible con plomo en
puesto que el plomo se depositará sobre la superficie de medición de la sonda Landa, dejándola totalmente arruinada, ¿de acuerdo? Hablamos de combustibles con plomo o combustibles con aditivos metálicos. El paso también es importante: si la sonda Landa se ha caído al suelo o está dañada, no la utilizaremos, ¿de acuerdo? Esto, aunque parezca un poco tonto, un poco obvio, os informo de que hay algunas sondas Landa que en su interior tienen un aislante de cristal. Entonces, si la sonda se ha caído al suelo o ha sido golpeada, posiblemente este aislante se haya roto y bueno, si no está inutilizada, lo más probable es que nos dé unas medidas erróneas, con lo cual está completamente inservible y lo que haremos será propiciar una avería. Y nada más amigos, este ha sido el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues no olvidéis darle al like y suscribiros al canal. Si tenéis alguna duda, pues como siempre podéis hacerme las preguntas que veáis oportunas en los comentarios y trataré de responderos lo mejor y lo antes posible. Así que nada más amigos, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.